muchas veces enfrentamos. Te damos las gracias porque es una oportunidad más, Señor, que tú nos das de poder, Señor, recibir en nuestro corazón, Padre amado, esa bendita palabra, mi Dios. Ayúdanos, Espíritu Santo, a ser sensibles a lo que tú nos estás hablando, a recibir, a atesorar, mi Dios, esa palabra divina, Padre. En tus manos nos ponemos, Señor, sabiendo, Señor, que habrá gran bendición aquí. Y la iglesia del Señor dice, amén. ¿Por qué no das un aplauso fuerte como inicio? Y puedes tomar tu asiento, hermanos. En muy breve, hermanos, te estaré diciendo el versículo del cual vamos a estar hablando. Pero mira, hermanos, hoy, hermanos, queremos hablar y tocar un tema bien importante acerca de los propósitos que tenemos como seres humanos, como cristianos, como hijos e hijas de Dios, ¿verdad? Hermanos, mira, todo mundo tenemos propósitos en la vida. Hermanos, no hay ningún ser humano que pueda decir, yo no tengo propósito en la vida. No. Tú estás aquí porque hay propósitos. Aún, hermanos, las personas que no son cristianas, que no están dentro del evangelio, aún esas personas tienen propósitos. Pero mira, hoy yo quiero hablarte, hermanos, acerca de un propósito indetenible. Un propósito indetenible, hermanos. Eso es algo que no se puede detener. Es algo inquebrantable, algo que nada ni nadie lo puede detener. Ahora, hay diferentes propósitos en la vida. Mira, como seres humanos, hermanos, todos tenemos propósitos personales, ¿verdad? Y no necesariamente tienen que ser propósitos espirituales, pero vamos a hablar de los dos. Pero cuando el propósito es del ser humano, hermanos, mira, muchas veces ese propósito puede decaer. Ese propósito se puede desbaratar, puede no ocurrir ese propósito. Hacemos planes como seres humanos que muchas veces los planes no, hermano, no suceden como quisiéramos que sucedieran. Pero hoy yo quiero hablar, hermanos, acerca de un propósito indetenible. Y ese es el propósito que Dios tiene en tu vida y en la mía, hermanos. Ese es un propósito, hermanos, que nada ni nadie lo puede detener, ¿verdad? Entonces, con esto, hermanos, mira, primeramente quiero que me permitan, hermanos, desarrollar o resumir más bien, hermanos, esta historia que voy a hablar acerca de un gran siervo de Dios, en el cual Dios tuvo, hermanos, un gran propósito en su vida, un gran propósito, ¿verdad? Y le voy a pedir allá en el sonido, hermanos, si pueden acompañarme con, ¿verdad? Pero mira, hermanos, quiero hablar acerca del siervo Moisés. Moisés, hermanos, este siervo de Dios, hermanos, siempre ha sido de mucha inspiración para mi vida. Ha sido de mucho ejemplo, hermanos, porque es un siervo de Dios, hermanos, que miró la gloria de Dios, hermanos, como muy pocos la han visto. Experimentó la gloria de Dios en su vida personal y en su llamado, hermanos, como muy pocas personas la han experimentado. Entonces, permítanme, hermanos, desarrollar o resumir la historia de este hombre llamado Moisés. Pero antes, hermanos, de iniciar, quiero decirles, hermanos, que mira, la historia, hermanos, comenzó mucho más, de una manera muy interesante. Quizás tú pensarías, bueno, va a empezar acerca de cuando Moisés tuvo el encuentro personal con la zarza ardiente, ¿verdad? Pero no, quiero empezar de mucho antes, porque necesitamos, mira, Moisés inicia, hermanos, su historia inicia de una manera bien interesante, pero a pesar de eso, hermanos, es una manera bien significativa, hermanos, para todo hijo, toda hija de Dios, que se relata mucho con nosotros, a nuestra vida. Ahora, su historia, hermanos, inicia en el Éxodo capítulo 1. Y allí, hermanos, un capítulo bien poderoso, ¿verdad? Porque ahí vemos, hermanos, cómo en aquel tiempo, hermanos, dice la palabra de Dios que los hebreos, hermanos, el pueblo de Israel se estaba multiplicando de una manera tan rápida. Hermanos, aquel pueblo empezó a multiplicarse, que llegó un momento donde el faraón, hermanos, comenzó a analizar lo grande que este pueblo estaba creciendo en número. Y eso empezó a llamar su atención y empezó a preocuparse. Y él comenzó a hablar y decir, bueno, si este pueblo sigue así, ¿verdad? No va a tardar mucho en que
se multipliquen 4 o 5 veces más que nosotros. Y puede ser que en un momento ellos quieran tomar control de todos nosotros. Entonces él, hermanos, llegó a una decisión. Y el faraón, hermanos, tuvo un edicto, o sea, una ley, pasó una orden, mi amado hermano. Una orden, hermanos, el cual en esta orden decía, ¿verdad? Que él ordenó que todo niño varón menor de 2 años tenían que ser arrojados al río para que se ahogaran allí, para empezar a matar. Esto significa, hermanos, que el plan del faraón era, hermanos, de tratar de detener, mi amado hermano, el propósito de Dios sobre la vida del pueblo de Dios. Él quiso detener, hermanos, este crecimiento, ¿verdad? Este aumento del pueblo de Dios. Entonces, en otras palabras, el faraón quiso matar, quiso eliminar, hermanos, al que un día, ¿verdad? Y dentro de este grupo, porque era todo varón que naciese. Y no solamente los que nacieran, hermanos. El trabajo de las parteras era de que en cuanto naciera un bebé, estas parteras fueran y le entregaran el bebé al faraón, al ejército del faraón. Entonces el faraón se encargaba, hermano, con su ejército de ir y arrojarlo al río, ¿verdad? Para que se ahogara. Pero no solamente los recién nacidos, sino que también, hermano, la ley era que cualquier niño que tuviera 2 años o menos fueran a las casas, fueran a perseguir, fueran y se metieran forzosamente y les arrancaran de sus brazos a los bebés de 2 años y menos, ¿verdad? Y esos niños también iban a ser arrojados al agua, al río. Entonces, dentro de este grupo ahí estaba Moisés. Dentro de este grupo, hermanos, Moisés estaba allí para que su destino fuera que se ahogara, que muriera. Entonces, con esto dicho, hermanos, el faraón quiso matar, quiso eliminar al que en un futuro, hermanos, Dios escogería para ser el libertador del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Fíjate, hermanos, desde donde el enemigo ya había querido eliminar el plan que Dios tenía para todos nosotros como pueblo de Dios, de destruir, de anular, de eliminar. Pero mira, curiosamente, hermanos, y no te voy a platicar de cómo es que este bebé fue rescatado, porque ciertamente, mi amado hermano, la madre de Moisés quiso esconderlo lo más que pudo. Quiso, hermanos, verdad, que nadie supiese que ella tenía este bebé llamado Moisés. Pero llegó el momento en que esta mujer, esta madre, tuvo que confiar en Dios, de que Dios tendría control de su hijo, y tuvo que dejarlo ir, ¿verdad? Y la historia ustedes ya la saben, hermanos, pero ahora me quiero brincar a otra escena. Pero curiosamente, hermanos, ese mismo escenario ocurrió en el libro de Mateo, capítulo 2. Cuando Jesús nace, iglesia, mira, cuando Jesús nace, el rey Herodes, mi amado hermano, sintiéndose amenazado por las profecías del nacimiento de un niño, hermanos, que se convertiría no solamente en el rey de reyes, sino que sería el salvador del pueblo judío y de toda la humanidad. Entonces el rey Herodes, hermano, era un tipo que él no quería compartir su reino con nadie. Él se sintió amenazado por esta profecía que se había dado. Entonces él, no sabiendo quién era ese niño y dónde estaba ese niño, igual que al principio, igual que en el libro de Éxodo, él ordenó, mi amado hermano, que todo niño de 2 años para abajo fuera, el ejército del faraón fuera a todas las casas, a todos los hogares, y todo niño menor de 2 años se los arrebataban igualmente y los mataban, les daban muerte, mi amado hermano. El orden, hermano, él ordena dar muerte a todo niño menor de 2 años. Ahora, hermanos, 2 historias muy distintas en tiempo, ¿verdad? Pero el mismo plan que proviene del mismo Satanás, hermanos, de matar, eliminar el propósito de Dios para toda la humanidad. Imagínate, hermanos, si ese plan se hubiera llevado a cabo, ¿dónde estuviéramos tú y yo? Si hubieran logrado eliminar a nuestro Salvador, ¿qué hubiera sido de nosotros? ¿Verdad? Entonces, hermanos, el enemigo, hermanos, mira,
no quiere que ¿cuál es el plan del enemigo? El plan del enemigo siempre ha sido de eliminar, de matar todo plan de Dios, ¿verdad? De hacer a un lado, de anular todo plan de Dios para ti y para mí. Ese ha sido siempre el plan del enemigo. Ahora, el enemigo, hermanos, no quiere, hermanos, que se desarrolle la gente que tiene un llamado de parte de Dios. No quiere que se desenvuelva, que se desarrolle, hermanos, el propósito de Dios en tu vida, ¿verdad? El plan del enemigo es arruinar, hermanos, de que tú te levantes para la obra del reino de Dios. Y por eso es, hermanos, que muchas veces cuando alguien se levanta con vamos a decir, con un llamado de parte de Dios, con una voz profética, alguien que Dios levanta, hermanos, y le da, hermanos, ese don de profecía, hermanos, ese don de sanidad, cualquier tipo de dones, hermanos. Cuando alguien se levanta con esa voz profética, un llamado divino de parte de Dios, lo primero que sucede es que el enemigo va a querer levantarse también. ¿Para qué? Para empezar a atacar a estas personas de alguna manera o de otra. ¿Cuántos de aquí, hermanos, no hemos experimentado que cuando Dios te llamó a un ministerio, vamos a decirlo así, cuando Dios te escogió, hermanos, y te dio, hermanos, la responsabilidad de un ministerio, te empezó a dar algún don, algún llamado que hizo en tu vida? Mi hermano, ¿cuántos de aquí han tenido luchas a causa de ese llamado de parte de Dios? Muy poquitos. Yo creo, hermano, yo pensaba que iba a ser más gente. Pero mira, hermanos, esa es la guerra que tenemos, ¿verdad? Que el enemigo, hermanos, anda bien consciente, hermanos, viendo, hermanos. Mira, a los que están bien aplacaditos, a las personas que no quieren envolverse, hermanos, el enemigo pues no trata mucho con ellos, ¿verdad? Pero trata de levantarte y mira lo que va a pasar. Trata de empezar a envolverte en las cosas del Señor, y te aseguro que el enemigo va a empezar a levantarse también para querer detenerte. Esto no lo digo para asustarte y para, hermanos, desanimarte de que tú te levantes. No. Ahorita vamos a ver por qué, hermanos, los planes de Satanás son arruinados. Cómo Dios te va a respaldar cuando Él te llama, cómo Dios te va a levantar, cómo Dios va a pelear por ti, y cómo nada ni nadie podrá, mi amado hermano, deshacer, mi amado hermano, los propósitos de Dios en tu vida, ¿verdad? Mira, hermanos, el enemigo, hermanos, como dije, no quiere que tú te levantes. Y aquí es donde comienza esto. Mira, en Éxodo capítulo 1, versículo 12. Mira lo que sucedía cada vez que el enemigo quería detener al pueblo de Dios. Cada vez que el enemigo quería oprimir al pueblo de Dios de alguna manera, por alguna razón. Mira lo que sucedía, hermanos. Dice aquí: pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Fíjate lo que está pasando aquí, iglesia. Quiero que le tomes mucha atención allí. Mira lo que está pasando. El faraón no quería que estos se multiplicaran, no quería detenerlos. Y la idea de él era: vamos a oprimirlos, vamos a hacerles tantas cosas para que no se sigan multiplicando. Pero mira lo que dice: que entre más pruebas tenían, que entre más los oprimían a los hijos de Israel, al pueblo de Dios, que más se multiplicaban y más crecían. Hermanos, o sea que no había manera de detenerlos. Hermanos, no hay manera de que el enemigo te detenga cuando tú tienes la aprobación de Dios, cuando tú tienes el respaldo de Dios y el llamado de Dios. No hay manera que te detenga ni el enemigo ni el ser humano, mi amado hermano. Ni luchas, ni pruebas, ni nada. Porque, hermanos, cuando tú ya estás bien firme en el Señor, hermanos, si tú empiezas a recibir ataques, opresión del enemigo, empiezas a recibir esta guerra espiritual, mi amado hermano, ahí es donde tú, como siervo o sierva de Dios, dices: oh, Satanás, ya sé por dónde vienes. Tú crees que este problema me va a detener, tú crees que esta enfermedad me va a detener, tú crees que esta dolencia de cuerpo me va a detener. Pues, Satanás, te voy a pisotear, y hoy me levanto con más fuerzas que nunca. Entonces, esto es lo que estaba pasando. Y dice que, hermanos, que no había manera de detenerlos. Dice que estaban creciendo tanto, hermanos, de manera
que los egipcios, y los egipcios representan al enemigo, el faraón representa a Satanás y su ejército. Los egipcios representan a ese ejército de las tinieblas. Dice que los egipcios temían a los hijos de Israel. Wow. Esto debe de ser una realidad en nuestras vidas. Que el enemigo nos tenga miedo a nosotros, iglesia, como hijos e hijas de Dios. Que el enemigo diga: ¿qué está pasando? No podemos contra este ejército del Señor. No podemos contra esta mujer de Dios. No podemos con ese varón de Dios. No podemos con esa joven, ese jovencito de Dios, porque Dios está con ellos. Pero lamentablemente, ¿qué es lo que pasa? Mira, muchas veces a mí me lo han dicho personalmente. Muchas veces me han dicho pastores que yo no quiero levantarme, ¿verdad? Así como el Señor quiere levantarme, porque inmediatamente el enemigo se levanta contra mí. En cuanto quiero levantarme, empiezan los ataques, empiezan las luchas, empiezan las pruebas. Y dice: mejor, pues para no pasar eso, mejor yo no me levanto en ningún lado. Eso es tenerle miedo al enemigo. Eso es tenerle miedo, hermanos. Y aquí dice que el enemigo es el que tenía temor, le tenía miedo, ¿verdad? Del poder que había en los hijos de Israel. Escucha esto, iglesia, mira. Cada vez que el enemigo ha querido detener el avance de la iglesia de Cristo, los hijos de Dios se levantan con mayor vigor y fuerza. Debemos de hacerlo. Cada vez que el enemigo ha querido eliminar al cristianismo, los hijos de Dios, hermanos, se reproducen con mayor número de convertidos al llamado de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Mira, mi hermano, déjame decirte, mira, que una de las pruebas más grandes que hemos tenido mundialmente, la iglesia de Cristo, y esto es mundialmente, porque tenemos pruebas personales, pero esta prueba sí fue mundialmente. Una de las pruebas, hermanos, que tuvimos más grande mundialmente para la iglesia de Cristo fue en el momento, hermanos, que tuvimos ese tiempo, hermanos, de la pandemia. ¿Cuál fue el plan del enemigo allí, mi amado hermano? Porque sabemos, hermanos, mira, ya todo salió al descubierto. Sabemos, hermanos, que todo esto, hermanos, fue obra del hombre, ¿verdad? Que hizo y deshizo y todo eso para eliminar más que nada a la iglesia de Cristo, ¿verdad? Pero también sabemos que todo lo que sucede es con el permiso de Dios, porque Dios quiso probarnos. Dios quiso probar dónde está su iglesia, dónde está tu fe, dónde está tu convicción, dónde está, mi amado hermano, ¿verdad? Tus palabras que tú decías, ¿verdad? En aquel tiempo sí, muchos pastores decíamos: ¿dónde están los que decían aleluya? ¿Verdad? Pero mira, mi amado hermano, el enemigo quiso aplacar, quiso eliminar a la iglesia de Cristo, ordenando que no se reúnan, que no oren, que no esto, que no lo otro. Pero ¿sabes qué, mi amado hermano? En las estadísticas dicen que, hermanos, que mundialmente, hermanos, hubo un crecimiento en esa área. ¿Por qué? El enemigo se le olvidó, mi amado, una cosa bien importante. Mira, ¿por qué? Porque ya no solamente los cristianos fieles siguieron fieles, sino que ahora los que no tenían a Cristo se asustaron por esta pandemia y empezaron a buscar de Dios, porque dijeron: Señor, perdóname, yo no me quiero morir, Señor. Y empezaron a venir personas que no eran cristianas, empezaron a venir a los pies de Cristo. O sea que al enemigo le falló su plan, mi amado hermano. Entre más opresión ponía, más se multiplicaba, más crecía su pueblo. Entonces déjame decirte, mi amado hermano, mira, aquí, hermanos, nos está hablando, ¿verdad? De que el faraón quiso eliminar el plan de Dios. Pero escucha esto, iglesia, mira. Porque hay faraón, hermanos. Déjame decirte, mira, que no hay faraón en estos tiempos para nosotros. No hay faraón, no hay enemigo que pueda detener el propósito de Dios en tu vida, iglesia.
No hay, hermanos, quítate en la mente de que a los ataques del enemigo, no, hermano, ¿verdad? No hay, mi amado hermano. Y porque no hay faraón, no hay enemigo, hermanos. Déjame decirte que no hay faraón, no hay enemigo en esta tierra que pueda matar, eliminar el propósito de Dios para la iglesia de Cristo, mi amado hermano. Así que escucha esto, iglesia, porque es muy importante. Mira, la palabra de Dios dice que las puertas del Hades, en otras palabras, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Cristo, mi amado hermano. Es una promesa que Dios te da a ti y a mí. Y mira, hermano, déjame darte un ejemplo de cómo el enemigo a veces trata de eliminar tu propósito o detenerte, hermanos, o hacer que tú retrocedas del propósito de Dios. Un ejemplo bíblico lo tenemos en Mateo capítulo 2 versículo 20, Mateo capítulo 14 versículo 24. Y mira lo que dice allí, mi amado hermano. Esta era una escena donde Jesús manda a sus discípulos. Y los discípulos, por estar en obediencia a Dios, por obedecerle a Jesús, hermanos, tuvieron que pasar una batalla muy dura, difícil, una prueba, hermanos, ¿verdad? Donde el enemigo quiso eliminarlos por ser obedientes, donde el enemigo quiso acabar con ellos, donde el enemigo los amenazó de gran manera. Y fue donde Jesús les dijo que pasaran al otro lado del lago. Y dice, y ya la barca, o sea, la barca de los discípulos, en esta ocasión Jesús no iba con ellos. Les dijo, vayan y yo los encuentro allá, ¿verdad? Y ya la barca, dice la palabra de Dios, que ya estaba en medio del mar. Fíjate, estaba en medio del mar, en lo más profundo, mi amado hermano. Ahora, sabemos que el mar representa en muchas ocasiones problemas, dificultades, todas esas cosas. Ahora, ellos estaban en lo más profundo de eso, en medio del mar. Y dice que, ¿qué pasó ahí? Dice que ahí estaba la barca siendo azotada por las olas, porque el viento era contrario. En otras palabras, hermanos, se levantó un viento tan fuerte, hermanos, que levantaba las olas gigantescas. Y las olas gigantescas caían y encima de la barca, hermanos, al punto de que dice la palabra de Dios que esa barca se estaba ya a punto de deshacerse, se estaba desbaratando, hermanos. Y los discípulos, hermanos, que estaban queriendo llegar al otro lado, pero dice que entre más remaban y remaban, el viento les era contrario. En otras palabras, quizás avanzaban un poquito y el viento los regresaba. Pero una cosa tuvieron estos discípulos, que no se dieron por vencidos. Dice la palabra de Dios que Jesús de lejos los estaba observando, y dice que ellos estaban remando en gran fatiga. O sea, pero nunca dejaron de remar. Hermanos, ellos sentían que ya no podían, pero seguían remando. Avanzaban un poquito y el enemigo, el viento los retrocedía. ¿Cuántas veces tú te has sentido en la misma situación? ¿Cuántas veces tú no te has sentido que por ser obediente a la palabra de Dios y al llamado de Dios en tu vida, tú estás remando, pero se levantan olas gigantescas contra tu vida, se levantan vientos contrarios contra tu hogar, mi amado hermano, y tú sientes que ya no puedes, pero el Espíritu Santo te dice, sigue avanzando, no te des por vencido, sigue avanzando, y tú sigues, y llega un momento donde estás, mi amado hermano, tan cansado. Mira, y quizás, mi amado hermano, hoy en tu barca, y la barca puede representar tu vida, la barca puede representar tu casa, o sea, tu familia, tu hogar. La barca puede representar tu trabajo, tu salud, tu matrimonio, o aún tu ministerio, iglesia. Quizás se ha levantado una tempestad donde las olas, o sea, los problemas, hermanos, están azotando contra tu barca, contra tu casa. Y quizás los vientos contrarios se han levantado, hermanos, tan fuerte que tú te encuentras ya fatigado de remar y no avanzas porque el fuerte viento, hermanos, te está deteniendo. ¿Cuántas veces te has sentido de esta manera? Que hagas lo que hagas, sientes que no avanzas, sientes que hay algo que te está deteniendo, hermanos, y aunque tú quieras avanzar, te permaneces en la misma situación, en el mismo lugar, en la misma condición. ¿Cuántos se han sentido así, mi amado hermano? Yo he pasado por esas situaciones muchas veces. Yo estoy segura, y también mi esposa ha pasado esas situaciones, mi hogar ha pasado por esas situaciones, hermano,
No es algo nuevo para nosotros. Mira, esos vientos contrarios quizás son cansancio espiritual. Esos vientos contrarios, hermanos, quizás son desinterés espiritual. Quizás es un pecado, mi amado hermano, con el cual tú estás batallando y a causa del pecado no puedes avanzar, no puedes crecer, mi amado hermano. Quizás es la insensibilidad espiritual, la falta de perdón. Déjame decirte que la falta de perdón es un obstáculo grandísimo, mi amado hermano, que no te va a dejar avanzar, que no te va a dejar, mi amado hermano, conquistar cosas, que no te va a dejar ver la gloria de Dios. Puede ser la falta de perdón, hermano. Esos fuertes vientos pueden ser muchas cosas, muchas, ¿verdad? Pueden ser, hermanos, la falta de perdón, puede ser la desobediencia a la palabra de Dios, puede ser tantas cosas. Pero ¿sabes qué, iglesia? Que así como Jesús, mira, Jesús nunca estuvo inconsciente de lo que les estaba sucediendo a sus discípulos. Jesús nunca dejó de estar al cuidado de sus discípulos. Dice la palabra de Dios que Jesús los veía de lejos. Los veía que ya estaban fatigados. Pero ¿sabes qué, hermanos? Así como Jesús llegó al rescate de sus discípulos, llegó al rescate, hermanos, caminando sobre esas aguas, hermanos, embravecidas, que amenazaban de muerte a sus discípulos para detener el propósito de Dios en sus vidas. Hoy yo quiero decirte, iglesia, que hoy Dios quiere, hermanos, encontrarse contigo, así como se encontró con sus discípulos en medio de esas aguas embravecidas, hermanos. Hoy Dios quiere encontrarse contigo. Hermanos, hay un propósito que Dios tiene en tu vida. Quizás hay muchas cosas que te están queriendo detener, pero cuando Jesús, hermanos, fue al encuentro de sus discípulos caminando sobre esas aguas, el mensaje que Cristo les estaba dando a sus discípulos era: mira, quiero que vean que yo, todo lo que les amenaza a ustedes de muerte, lo que los amenaza de detenerlos, de eliminarlos, todo eso está bajo mis pies. Yo lo he puesto bajo mis pies, y si ustedes confían en mí, ustedes también van a poder caminar sobre todo lo que les amenaza, sobre todo, hermanos, problemas, sobre todo viento contrario, podrán caminar sobre ellos. Yo quiero decirte, mi amado hermano, mira, que Dios, así como tuvo un encuentro personal, o más bien dicho, Moisés tuvo un encuentro personal. Ahora volviendo a Moisés tuvo un encuentro personal con Dios en el desierto por medio de una zarza ardiente. Y hoy Dios, hermanos, así como tuvo un encuentro con Moisés, hoy Dios quiere encontrarse contigo. Hoy Dios quiere encontrarse contigo. Hoy Dios quiere encontrarse conmigo. Hay una zarza, hermanos. Hay una zarza en medio del desierto. Una zarza, hermanos, que está ardiendo. Y esa zarza, hermanos, ¿verdad? Hermanos, quiere consumir todas tus ataduras. Mira, déjame decirte, quizás tú estés pasando por un desierto ahorita, espiritualmente hablando. Quizás tú estés pasando por un desierto de soledad, un desierto, hermanos, de verdad, de escasez, de sequedad espiritual, de tantas cosas. Quizás tú estés pasando y te sientes solo en medio del desierto, así como Moisés estaba solo, él allí en medio del desierto. Pero allí en medio del desierto, en su soledad, en esa sequedad, mi amado hermano, en esa tierra árida, allí fue donde se le apareció una gran visión. Esa aparición era la misma presencia del Dios Todopoderoso, de Jehová de los ejércitos, mi amado hermano. Era, mi amado hermano, la visión de aquel que vendría, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Salvador de toda la tierra, mi amado hermano. Y ahí se le apareció, mi amado hermano, en medio del desierto, ¿verdad? Hermanos, mira, déjame decirte, hermano, mira, que hoy Dios quiere encontrarse de la misma manera con nosotros. Ahora yo me pregunto, ¿tú crees que Dios, o más bien te pregunto a ti, ¿tú crees que Dios no sabe con qué tú estás luchando? ¿Tú crees, hermano, iglesia, tú crees que Dios no, hermano, no sabe la batalla que tú estás teniendo? Claro que sí. Él está consciente. Él estuvo consciente de la batalla de los discípulos, pero Él permitió, hermanos, Él permitió que pasaran por ese proceso, hermanos, para que viniera un crecimiento de fe en sus vidas.
¿verdad? Moisés, mi amado hermano, mira, aquí estaba en el desierto también, mi amado hermano, ¿verdad? Que a pesar, hermanos, ahí estaba en medio del desierto, hermanos, y por medio de esa zarza, el Señor empezó a comunicarse con él. Ahora, hermanos, mira, nosotros debemos de conocer a quien te está llamando. Moisés ahí fue donde conoció al gran rey de reyes. ¿Por qué? Porque cuando Moisés vio esa zarza, él primeramente dijo: ¿qué será esa gran visión que yo estoy teniendo? Y empezó, hermanos, y a él le llamó la atención. Mira, iglesia, porque en aquel tiempo eso era muy común. Por el calor extenso que hacía, hermanos, por muchas cosas, era muy común que algún, hermanos, de esas ramas, de esas ramillas, hermanos, se encendiera en fuego, pero nomás duraba unos cuantos segundos en fuego y se apagaba. Y eso era muy común. Pero lo que a él le llamó la atención, que esta zarza era muy diferente a las demás, que había algo especial dentro de esta zarza, había algo celestial. Porque él dijo: bueno, esa zarza se encendió, está en fuego, pero ¿por qué no se consume? ¿Por qué no se apaga? Dijo: iré a ver esta gran visión. Y allí, mi amado hermano, él fue donde conoció al gran Dios Todopoderoso. Él empieza a acercarse, mi amado hermano, y empezó a escuchar una voz, hermanos, que le dijo: Moisés, Moisés. 2 veces le llamó por su nombre. Y Dios, hermanos, hoy te está llamando a ti y a mí. Dios hoy te está llamando a que te acerques, a Él. Aprende, iglesia, aprendamos a conocer a aquel que te está llamando. Aprende a conocer, hermanos, aquel que te dijo que te acerques a Él, porque Dios es santo. ¿Cuántos dicen amén? Y a veces nosotros queremos acercarnos a Dios como acercarnos a cualquier otra persona que no es santa. A veces nosotros queremos acercarnos a Dios, mi amado hermano, sin dejar atrás el pecado, sin dejar atrás nuestras dificultades, sin dejar atrás, hermanos, tantas cosas que nos separan de Dios. Pero aquí Moisés conoció a Dios, que Dios es un Dios santo. ¿Por qué? Porque ese Dios, hermanos, que Moisés se fue acercando, y ese mismo Dios que ¿verdad? Cuando ya Moisés se iba acercando, ese Dios le dice: Moisés, detente. Dice: Moisés, quita el calzado que está en tus pies, porque esta tierra donde tú estás, tierra santa es. Y no me voy a meter en qué significa el calzado, hermano, porque ahí hay mucha enseñanza. Pero a lo que yo voy, mi amado hermanos, que le decía: Moisés, Moisés, ¿verdad? Y Dios, así como llamó a Moisés, hoy te está llamando a ti y a mí. Moisés se acercó, hermanos, y le dijo, mira lo que le dijo. Después que se quitó lo del calzado, después que le obedeció a Dios y empezó a conocer, ¿verdad? Wow, ¿quién es este Dios? O sea, me hace que me quite mi calzado. Pero él lo hizo. Se acercó, hermanos, y Moisés se acercó y le dijo: heme aquí, Señor, heme aquí. La pregunta para ti y para mí es: ¿estás tú listo para lo próximo? ¿Verdad? Mira, la zarza ya está allí. La zarza está allí, mi amado hermano. Dios te está llamando. Dios nos está llamando. Ya nos está diciendo: conóceme. Conóceme a mí, que yo te estoy llamando. Yo soy el Dios santo, ¿verdad? Ahora, hermanos, Él quiere que tú lo conozcas, que tú te acerques a Él. Pero ahora, mi amado hermano, la zarza está allí, el llamado está allí. Te están llamando por tu nombre. Ahora tú vienes, hermano, tú estás aquí. Haz de cuenta este templo es la zarza que está ardiendo, hermanos. Dios te llamó, tú viniste, tú te acercaste, tú estás aquí, ¿verdad? Entonces ahora, mi amado hermano, la pregunta es: ¿estás dispuesto tú, ¿verdad?, a llevar a cabo lo próximo que sigue? Dios, hermanos, nos quiere santificar para su obra. Él quiere hacerte libre de toda atadura. Él quiere hacerte libre de toda atadura, hermanos. Cuando tú te acercas a Dios, mira, no podemos acercarnos a Dios, hermanos, sin querer dejar las ataduras atrás, sin querer dejar el pecado atrás. No estoy diciendo que no vengas con ataduras. No, a Dios hay que venir con ataduras. A Dios hay que venir llenos de pecado, porque así es como somos, ¿verdad? Venimos a Cristo llenos de pecado. ¿O cuántos vinieron al conocimiento de Cristo bien santos? No.
Venimos con ataduras, con pecados y con todo. Pero lo que estoy diciendo, tú no puedes querer venir a Dios sin soltarlos, sin soltar las ataduras, sin soltar el pecado. Mira, hermanos, déjame decirte, ¿verdad? Que Él quiere que entremos en esa llama, en esa zarza ardiente. Quiere que entremos, hermanos, y seamos parte de Él. Así como mira lo que hizo la llama aquí, hermanos, para Moisés. Mira lo que hizo esta llama, hermanos, consumidora. Mira, a Moisés, hermanos, lo transformó completamente. A Moisés lo preparó, lo santificó, lo limpió, le quitó toda atadura, le quitó todo pecado, toda mancha, toda arruga, hermanos, y lo preparó para ir a una misión poderosa. Dios quiere prepararte a ti y a mí, iglesia. Y a veces es necesario entrar en ese fuego. Aunque el fuego, mi amado hermano, muchas veces es una prueba difícil. Por eso se le llama a prueba de fuego. Mira los hebreos, hermanos, aquellos tres jóvenes, ¿verdad? Sadrach, Mesach y Abed-Negó, hermanos. No te voy a hablar mucho de esto, pero mira, hermanos, en aquel tiempo el rey Nabucodonosor, hermanos, estaba muy enojado con ellos porque ese rey quería que todo mundo adorara y se postrara delante de una estatua que él levantó y que empezaran a adorar a todos los dioses paganos. Hermanos, estos jóvenes rehusaron hacer esto. Dijeron: yo no me voy a postrar delante de ninguna estatua, porque el único que se merece que nos postremos delante de Él es Jehová de los ejércitos, mi Dios todopoderoso, mi amado hermano. Por rehusar, el rey se enojó bastante, que mandó a su ejército a que fueran, los agarraran y les quiso dar otra oportunidad. Les dijo: les voy a dar otra oportunidad. Se van a postrar cuando suene el sonido de la trompeta. Se van a postrar ante mi estatua, van a adorar a mis dioses, y si no lo hacen, inmediatamente en ese momento los lanzamos, los echamos al horno de fuego. Estos jóvenes dijeron: no vamos ni siquiera a contestarte, porque no vale la pena gastar nuestro tiempo en eso. No nos arrodillaremos, no nos postraremos, no adoraremos a los dioses paganos. Esto, hermano, mira, nos lleva a esto. El rey se enojó bastante. El rey, antes de echarlos, dijo: aumenten el fuego 7 veces más fuerte que lo normal. Y mandó a sus hombres más fuertes, más vigorosos, hermanos, a que los atasen de pies y de manos. Dice la palabra de Dios que vinieron, los amarraron lo más fuerte que pudieron de pies y de manos. Y que, hermanos, que cuando ya estaban listos para lanzarlos, dice la palabra de Dios que al lanzarlos al fuego, hermanos, el mismo fuego quemó a los varones, a los hombres que ataron a estos jóvenes. Así era de fuerte el fuego. Pero dice, hermanos, Nabucodonosor esperaba de que a lo mejor los jóvenes ni siquiera cayeran todavía al fondo del horno, cuando ya su carne había sido hecha cenizas. Él esperaba eso. Pero dice la palabra de Dios que cuando cayeron, el rey Nabucodonosor empezó a escuchar cosas raras dentro del horno. Empezó a escuchar algo raro, hermanos, y él le asombró y empezó a asomarse. Y él quizás vio algo y se empezó a reflejar los ojos. Dijo: estoy viendo bien. Y ve, hermanos, y mira a estos jóvenes que se están paseando de un lado a otro, danzando, están celebrando, están teniendo una fiesta allí adentro del horno. Están danzando, y el rey inmediatamente llama a su ejército y le dice: hey, ¿qué no los ataron de pies y de manos? Dice: sí, los atamos. ¿A cuántos echaron allí? A 3. Y él dice: pues yo veo allí a 4 y están celebrando, y al cuarto tiene aspecto como el Hijo del Dios viviente. Allí están vivos, no se están quemando. A lo que voy, hermanos, y eso lo asombró tanto que él va, hermanos, y ahí le entró un temor muy grande al rey Nabucodonosor. Empezó a hablarles ya suavemente. Empezó a hablarles y les dijo, ¿verdad? Les dijo, Abed-Negó. Empezó a llamar de uno por uno y les empezó a llamar y dijo, ¿verdad? ¿Son ustedes? Y ellos contestan: sí, aquí estamos. Y él les dice: siervos del Dios Altísimo. Les empieza a decir, ¿verdad? Siervos del Dios Altísimo, salgan de allí, salgan. Y dice la palabra que cuando ellos salieron, dice la Biblia que ellos no tenían ninguna quemadura,
que ni sus ropas se quemaron, ni su pelo se quemó, que ni siquiera olor a huma tenían. Y esto fue lo que hizo, mi amado hermano, el rey Nabucodonosor. Ahí canceló su edicto, canceló la ordenanza que tenía, que todos aquellos que no se postraran delante de su estatua iba a ser tirado al horno de fuego. Cambió esa ley. Él inmediatamente reunió todo su ejército, hermanos, y cambió una ley. Y ahora la ley era: cualquier persona que al sonido de la trompeta no se postre delante del Dios de estos jóvenes, ¿verdad?, será lanzado al horno de fuego, porque ellos tienen al Dios verdadero. Digo, cualquiera que no se postre delante del Dios de Asac, Mesach y Abednego, será lanzado al horno de fuego. Y si tú sigues leyendo, mi amado hermano, dice la palabra de Dios que el mismo rey Nabucodonosor se convirtió al Señor, al Dios de ellos. Se convirtió. Entonces, a lo que voy ahí yo es que muchas veces Dios te permite a ti que pases por pruebas de fuego. Pero mira el propósito de estas pruebas. Estos jóvenes fueron echados dentro del fuego, amarrados, atados. Así es como muchas veces estamos nosotros, atados al pecado, atados, mi amado hermano, a ciertos hábitos que están destruyendo nuestro hogar, atados a la mentira, atados al pecado, atados, hermanos, a tantas cosas, ¿verdad? Ahorita ya no puedo decir que en el área de los varones o las mujeres, porque ahorita las estadísticas dicen que están casi igual. Quizás hay mucha gente atados a la pornografía, atados a tantas cosas que vienen del mimito Satanás. Pero fíjate lo que sucedió cuando Dios permitió que estos varones llegaran a la prueba de fuego. Ellos no fueron dañados, pero las ataduras fueron rotas por el fuego. O sea que cuando tú pases por pruebas de fuego, mi amado hermano, es porque Dios está obrando en tu vida. Es porque Dios está rompiendo ataduras que te están atando, ¿verdad? Entonces, hermano, mira, si tú eres sensible a la voz de Dios, hermanos, ¿verdad? Moisés le dijo al Señor: heme aquí, Señor, heme aquí. La pregunta es, iglesia, aquí está la zarza. Estamos en la zarza ardiendo. Estamos en la presencia de Dios. Dios nos está llamando. Dios nos está diciendo: acércate a mí, ven. Dios nos está diciendo: conóceme más a profundidad, y tú vas a ver lo que yo puedo hacer en tu vida. Conoce quién es el que te está llamando. El que te está llamando no es cualquier Dios. No es cualquier Dios de las multitudes de dioses que el mundo adora. Es un Dios soberano. Es el Dios todopoderoso. Es el creador de los cielos y la tierra. Es el Santo de Israel. Hermano, es el Salvador. Es el gran yo soy. Hermanos, Él es el Dios, Jehová Rafa. Él es todo para nosotros, mi amado hermano. Él es el que te está llamando. Ahora Moisés se acercó. Él se sometió, se quitó el calzado, mi amado hermano, y llegó a su presencia y le dijo: heme aquí. En otras palabras, aquí estoy, Señor. Me entrego a ti. Estoy a tu disposición. La pregunta es: ¿estás tú dispuesto a dar el próximo paso? Ya estás aquí. La zarza está aquí. El llamado de Dios ya está aquí. Dios te está pidiendo: acércate a mí. Dios te está diciendo: yo puedo eliminar tus cargas, yo puedo quitar tus ataduras, yo puedo limpiarte, yo puedo santificarte. Ahora la pregunta es: ¿estás tú dispuesto? Mira, si tú eres sensible a la voz de Dios, yo siento, iglesia, que hoy, hermanos, a lo menos alguien, pero hoy hay gente que va a ser restaurada de alguna área. Yo creo que todos, hermanos, le hemos fallado a Dios. ¿Sabes qué, iglesia? Hasta el mismo salmista David en un momento le falló a Dios. ¿Y sabes qué, mi amado hermano? Pero todos sabemos cómo David se humilló delante de Dios, cómo lo buscó, cómo él le decía: Señor, quítame todo, pero no me quites tu presencia. Él estaba dispuesto a dar sus riquezas, a dar todo su palacio, todo lo que él tenía, a cambio de que no le quitara
la presencia de Dios sobre su vida? ¿Qué estás tú dispuesto a dejar atrás por la presencia de Dios? Yo quiero decirte, hermanos, mira que muchas de las veces le vamos a fallar a Dios. Es más, todo el tiempo le fallamos a Dios. ¿Cuántos están de acuerdo? Conscientemente o inconscientemente, pero todos le fallamos a Dios. Ahora, aquí es donde el enemigo entra. El enemigo entra y trata de separarte de la presencia de Dios, poniéndote en tu mente: ya le fallaste a Dios. ¿Tú crees que Dios te va a hacer caso si le oras? ¿Te crees digno para venir, postrarte de rodillas y decirle al Señor: Señor, ayúdame en esta área? El enemigo empieza a atacarte y poner en ti un espíritu de culpabilidad. Que a veces la culpabilidad del pecado que has cometido o de la falta que has cometido es tan fuerte que mucha gente prefiere irse mejor de la iglesia. Mucha gente, en vez de buscarlo, se aleja de Dios. En vez de leer mala palabra, ya no la lee, ya no ora, ya no busca de Dios. Pero los verdaderos hijos de Dios, mi amado hermano, los verdaderos hijos, vamos a hablar de los hijos de nosotros. Los verdaderos hijos, cuando le fallan a su padre o a su madre, lo que ellos hacen, hermanos, un verdadero hijo se acerca a papá y a mamá, ¿verdad? Hermanos, se acercan y dicen: papá. Dice, ellos empiezan a decir: te he fallado. Empiezan a decir: papá, mamá, ¿sabes qué? Te fallamos. Les fallamos, papás. Te fallé, papá, te fallé, mamá. Necesito tu perdón. Hermano, si tu hijo viene a ti y viene con lágrimas en tus ojos y te dice: papá, mamá, te fallé. Mamá, yo necesito tu perdón. No quise hacer lo que hice, pero lo hice, perdóname. Y que Él extienda sus brazos para abrazarte. ¿Tú te voltearías tu rostro y te irías? ¿Tú le dirías a Él: jamás te perdono? Y te dirías: no. Eso te va a quebrantar tu corazón. Y tú vas a extender, no importa en qué área te haya fallado, tú vas a extender tus brazos y vas a llamar a ese hijo, a aquella hija que está llorando, arrepentido, y lo vas a abrazar y lo vas a tomar nuevamente y lo vas a amar independientemente de lo que hizo. Imagínate ahora Dios, ¿cuánto más Dios? Entonces, hermanos, los verdaderos hijos de Dios, cuando le fallan a papá o a mamá, hermanos, ¿verdad? Ellos no se van, ellos no se apartan, ellos vienen a buscar a papá o a mamá. Yo sé, hermanos, mira que este es el tiempo que Dios nos está llamando. Yo no sé cuál sea el pecado que hayas cometido. Yo no sé cuáles sean las faltas que tú tienes y estás atado a ellas. Yo no sé cuál es ese pecado al cual tú estás atado y no puedes alejarte de ello. No sé, hermanos, qué te está alejando de Dios. A veces, hermanos, le fallamos a mamá, a papá. A veces tenemos, ¿verdad? Y eso puede ser un pecado delante de Dios. A veces puede ser que le fallamos a mamá y a papá y no nos arrepentimos. A veces tenemos ya mucho tiempo, hermanos, que no le hablamos a muchos hermanos, ¿verdad? Tenemos amargura en la vida a veces. Hay muchísimas cosas, hermanos, que nos alejan de la presencia de Dios. Y si verdaderamente tú quieres que el propósito de Dios se cumpla en tu vida, hermanos, mira, cuando tú te sientas culpable de alguna falla, acércate a Dios. Pídele perdón a Dios. Pídele perdón a la persona que tú necesites pedirle perdón. Reconoce tus fallas. Humíllate delante de Dios y tú verás cómo ese fuego divino va a transformar tu vida, tu hogar, todo tu alrededor. El enemigo siempre va a querer, hermanos, detener el propósito de Dios en tu vida. El enemigo siempre va a querer matar el propósito de Dios en tu vida. Pero déjame decirte, mi amado hermano, déjame decirte que cuando nosotros estamos dentro del propósito de Dios, no hay nada ni nadie que pueda detener el propósito de Dios en tu vida. No hay nada ni nadie que pueda matar ese propósito de Dios en tu vida.
Porque mira, déjame decirte, hermanos, que aún Jesús, hermanos, Jesús fue el ser humano que pasó más dificultades, que pasó más procesos, más rechazos que cualquier otro ser humano. Mira, hermanos, los fariseos, hermanos, no pudieron detenerlo, hermanos, porque ellos entendieron, hermanos, que no podía ser detenido el propósito de Dios en la vida de Jesucristo. Déjame decirte, hermanos, Pilato, por más que quiso buscar, Pilato no pudo encontrar ninguna falla en nuestro Salvador, mi amado hermano. Herodes, aunque quiso matarlo, pero Herodes no pudo matarlo. La muerte no pudo limitarlo a Jesús, y la tumba no pudo retenerlo. Él es mi rey, Él es tu rey, Él es Jesús, Él es el Salvador de la humanidad, mi amado hermano. A Él nada ni nadie lo pudo detener. Hermanos, todas las potestades del universo, todos los ángeles de la oscuridad, el demonio, Satanás, hermanos, todo este ejército tan, hermanos, tremendo, quiso detener el plan de Dios, hermanos, en la vida de Jesucristo, pero no pudieron, jamás pudieron. Cuando el plan de Dios es para ti y es de parte de Dios, no hay nadie que te detenga, mi amado hermano. Tú podrás huir del plan de Dios, podrás huir del propósito de Dios, pero cuando es un propósito de Dios, iglesia, vayas donde vayas, corras donde corras, te escondas donde te escondas, el propósito de Dios te seguirá a donde quiera que tú estés, hasta que se cumpla ese propósito en tu vida. Así es que no permitas que nada ni nadie te detenga. Esfuérzate, sé valiente y ve y conquista ese propósito que ya hay en ti. Ve y conquista, hermanos, ese plan divino de Dios que ya está en ti. Solamente levántate, créele a Dios, ¿verdad? Ve, acércate a esa zarza ardiente. Ve y humíllate delante de Él. Sé sensible a la voz del Espíritu Santo. Mira, te voy a pedir que nos pongamos de pie en este momento, iglesia. Vamos a ponernos de pie. Y le voy a pedir a mis hermanos, en verdad, que van a repartir la cena, la Santa